Hola, hola. Hola, neutros. Pues bueno, estamos aquí otro martes más con... Oye, ¿siempre presentas tú? Bueno, pues venga, dale. Venga, hoy presento yo. Venga. Bueno, que hoy otro día más, otro martes más. Hoy vamos a hablar de... Vas al grano directo, yo iba a dar gracias y otras cosas. Ah, sí, por supuesto. Gracias por estar ahí, gracias por vuestro like. Si comentáis, genial, porque así podemos ver si estamos haciendo bien, si no estamos haciendo bien. Y bueno, y si os suscribís, pues ya es la leche. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la ley de Jerkes-Dodson. Sí. Lo pongo ahí, de arriba, porque no sé cómo se dice. Vale. Exacto, de la ley o de la curva Jerkes-Dodson. Se nota que mi parte lingüística está menos desarrollada y la suya está más desarrollada. Ella presenta mejor, yo soy más... Siento creativo, decirte que no presento ni mejor ni peor, presentamos los dos de un modo neutro. Eso es cierto, venga, vale. Vale. Bueno, vale, Oli, has dicho que vamos a hablar de la curva Jerkes-Dodson, pero ¿por qué hemos traído este tema al podcast? Es muy buena pregunta, sí, es muy buena pregunta, ¿por qué? No, lo hemos traído porque también, a ver, es un canal de desarrollo personal, esto es interesante de conocer porque habla sobre todo del estrés, con respecto a, en este caso lo vamos a enfocar al trabajo, ¿vale? Pero es el estrés con respecto a la productividad, por así decirlo. Es una relación que hay que es interesante conocer. Y bueno, también porque al final en el canal llevamos en un montón de vídeos diciendo que lo que queremos también fomentar con este canal es la conciencia y el autoconocimiento nuestro en particular y de todos los neutros que se apunten en general. Claro, porque nosotros aprendemos haciendo esto. Entonces, claro, con estos temas, este es un poquito más de cultura general, por así decirlo. Es como cuando hablamos de la pirámide de Maslow, de las inteligencias múltiples, de Gardner. Son temas más de cultura general, pero que nos hace reflexionar sobre dónde estamos cada uno, ¿vale? En qué parte de la curva, dónde estamos, cómo lo podemos gestionar, cómo podemos intentar movernos hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Entonces... y entender cómo sobre todo en nuestro trabajo, si tú eres consciente de lo que significa esta curva y lo entiendes, te vas a ver reflejado en momentos, en días, en el trabajo y dices, joder, ahora estoy en esta parte de la curva o en esta otra parte o no sé qué. Sí. Luego ponemos la curva, buscamos una curva por ahí y la ponemos para que sepan de qué estamos hablando. Vale, entonces siempre con este podcast y con los podcasts lo que queremos es invitaros siempre un poquito a reflexionar, ¿vale? Por cierto, la curva es una U. No, es una U invertida. Es verdad, es así. ¿No? ¿Sí? Sí, Oli. Vale, es así. Mírala, es una U. Es como la campana de Gauss. Sí, es exactamente. Tiene la misma forma que una campana de Gauss, aunque no tiene nada que ver con la campana, pero tiene, digamos, la forma que tiene es como una campana, ¿vale? Una U invertida... ¿Por qué me he liado yo con el tema de una U? Ah, porque es una U. Es una U, claro. pero invertida. Vale, se le llama U invertida, ¿vale? Entonces la forma que tiene es, como veréis en algún lado del vídeo, es una campana de Gauss, ¿vale? Que viene siendo una U invertida, donde los extremos, digamos que van un poco asintóticamente, ¿vale? Hacia el cero. Vale. Entonces, en esta curva, ¿qué tenemos? ¿Vale? Asintóticamente. Bueno, ¿y qué tenemos tengo que hacer un canal de mates solo, para mí sería feliz, pero bueno. ¿Y qué tenemos en esta curva, vale? Pues en el eje X, ¿vale? Lo que tenemos es los niveles de estrés, ¿vale? Comenzando desde cero estrés hasta el estrés máximo. El cero estrés sería, por ejemplo, cuando estamos dormidos. Ahí tendríamos cero estrés. Y el estrés máximo, pues es cuando estamos en esos momentos de angustia que no podemos más, ¿vale? Y en el eje Y lo que tenemos es la performance, que viene siendo como la actuación, el comportamiento o el rendimiento,
Vale. ¿Vale? Ahora te voy a preguntar yo a ti, como tú siempre me preguntas a mí, yo te voy a preguntar. Vale, entonces, ¿de dónde viene, Elena? ¿De dónde viene esto de la curva de Jerker-Dodson? Vale, pues esta curva, muy buena pregunta, porque ya se me había olvidado de dónde viene. Pues bueno, viene principalmente de dos personas, ¿vale? De Robert Jerkes y de John Dillingham Dobson, ¿vale? Y esta curva o esta ley la formularon en 1908. Que aunque podréis pensar que está un poco anticuado, según vayamos profundizando en la curva, os vais a dar cuenta de que no. Que sigue estando vigente. Vale, de que está bastante vigente. Y como muchos de los experimentos, todo surge en un laboratorio con ratas, ¿vale? Entonces, qué cosa más rara. Qué cosa más rara. Entonces, ¿cómo surgió esto? ¿Vale? Pues digamos que tenían unas ratas que tenían que atravesar un laberinto hasta llegar a la salida, ¿vale? Entonces a estas ratas las comenzaron a dar impulsos eléctricos pequeñitos. Y entonces estos impulsos es como que las agudizaban, las motivaban a llegar antes, a cruzar antes el laberinto y llegar antes a la salida. Pero según iban aumentando la intensidad de esos impulsos, las ratas lo que hacían es que comenzaban a bloquear. O sea, ya no querían buscar la salida, sino que lo que querían era escaparse. O sea, no querían buscar la salida de la forma del laberinto, sino que lo que querían es, digamos, que eso, salir, que como abortar. A lo mejor cometían más errores o movimientos más erráticos o algo así. Era como que, digamos, que se vio que con leves impulsos eléctricos, digamos que a las ratas las estimulaban y las motivaban a que hicieran mejor la tarea que era salir del laberinto. Pero cuando esos impulsos se pasaban y aumentaban su intensidad, lo que ocurría es que la rata no quería hacer la tarea, sino que lo que quería era escapar. ¿Vale? Qué curioso. Sí. Me suena muy real eso. Me suena, sí, bastante... Son muy similares a las ratas, por lo que veo. Pues por algo usan las ratas en los experimentos, los científicos siempre empiezan con estos animalillos. ¿Y esto pasado al humano, qué significa? Entonces, esto pasado al humano, ¿qué significa? Digamos que la curva de Jerkes-Dobson tiene como 3 fases, ¿vale? Según el estrés. Digamos que tiene la primera fase inicial, que es la de calma, ¿vale? Que digamos no tienes ningún tipo de estrés, digamos que lo que tienes es calma. Entonces, por ejemplo, en una tarea laboral, ¿qué puede ocurrir? Que puedes aburrirte, ¿vale? Esto puede ocurrir en personas... ¿Una tarea laboral como rutinaria o...? Pues, por ejemplo, tú imagínate que no sabría decirte que eres médico y como eres becario, pues te mandan a hacer fotocopias. Pues tú, ¿qué haces? Que te aburres. Vale. Porque estás sobrecualificado, por ejemplo. Vale. Aunque seas becario y no sepas, ¿vale? O sea, es un ejemplo absurdo que me acabo de inventar, ¿no? Sí. No tengo ni idea de... Es por poner un ejemplo Pues, digamos que claro, cuando una persona... O eres abogado, por ejemplo, y te mandan a hacer fotocopias, que sería más lógico. Pues digo por ejemplo. Seguro que en un hospital hay trabajo administrativo. También. Sí, pero no va a hacer un médico, pues lo hará un administrativo, una persona contratada para... Pero es el mismo ejemplo que un abogado. Puede haber un administrativo. La cuestión es que, digamos que cuando tienes una tarea que te aburre, normalmente suele ser porque puede ser esto, lo pongo yo un poco de mi parte, a lo mejor tú puedes rendir más, digamos que digamos que puedes aportar más que esa tarea. Entonces, digamos que tú cuando estás en una parte de calma, pues digamos, si tienes aburrimiento, pues tu rendimiento, tu performance es bajo. Cuando esta calma va aumentando ligeramente y cada vez tienes menos calma, a lo mejor te dan más tareas o tienes algún reto, porque ya aparte de hacer fotocopias, pues a lo mejor lo que ya te mandan es que evalúes el informe con respecto a esas fotocopias que has hecho, que son de varios casos clínicos, pues a lo mejor te mandan a hacer un informe para el médico general, por ejemplo. ¿Vale? Pues a lo mejor ya empiezas a decir, oiga, ya no tengo tanta calma, ya no estoy tan tranquilo como antes, pero empieza a mejorar mi performance, ¿vale? Mi actuación, mi rendimiento. Pues empiezas a sentirte también más realizado. Siempre que tengas, digamos, estas tareas bajo control, ¿vale? Luego llega a un momento, que es la parte central de la curva, que digamos que es la parte de... Arriba. No, de eustrés, la que va subiendo. Claro. ¿Vale? Ya llegando arriba. Bueno,
subiendo aún, ¿vale? Todavía digamos, subiendo. Es la parte de eustrés, ¿vale? Que aquí, digamos, el estrés lo vamos a dividir en dos partes, en eustrés y en distrés, que luego lo explicaremos mejor. Pero cuando empiezas a subir la curva y empiezas a entrar en la zona de eustrés, lo que significa es que comienzas a tener un estrés positivo, ¿vale? O sea, es decir, tienes retos porque ya ese informe tienes un plazo para hacerlo, pero tú eres capaz de hacerlo. Entonces, realmente ya no te mandan un informe, te mandan 5. ¿Vale? Pero tú estás capacitado, tú sabes que puedes. A lo mejor ya no solamente eso, sino que encima la entrevista inicial de los pacientes te piden que la hagas tú y que tomes las notas principales. Entonces, digamos que tu nivel de estrés está aumentando. Pero tú te sientes cómodo o te sientes... Tú sientes que perfectamente puedes hacerlo. Entonces, digamos que ese nivel de estrés lo que te hace es que claramente... aumente tu actuación, aumente tu performance, aumente tu rendimiento, ¿vale? Entonces digamos que llega un punto que llegas al punto máximo de esta curva, que es cuando tienes cierto estrés, pero ese estrés no te abruma. Controlas el trabajo, tienes control sobre el trabajo, sabes lo que estás haciendo y estás pues en tu pico, tu punto máximo. A tope de trabajo, con control absoluto de trabajo. Pero motivado. Exactamente, estás como fluyendo, te gusta, te sientes realizado, te sientes bien, ese es el momento que llaman de flow, por así decirlo. Nosotros pensamos que el estado de flow está en el pico de esta curva. Claro, es el pico de eustrés. Sí, es, digamos, el punto máximo de esta curva en donde se da el máximo rendimiento o la máxima performance y digamos que el nivel de estrés a lo largo de la curva digamos que es medio porque tú lo tienes controlado, ese estrés te motiva, ¿vale? Ese estrés es positivo, es como que te dan ganas de ir al trabajo todos los días porque te sientes bien desarrollando lo que haces, fluyes con lo que estás haciendo. Claro, tienes una alta energía, estás enfocado, ¿vale? Digamos que el trabajo no te cuesta esfuerzo. O sea, te cuesta, pero disfrutas con ello. Venga. Algo así, ¿vale? Ahora estamos ahí en el pico de... Claro. ¿Y ahora qué pasa después? Claro, lo que pasa es que cuando ese estrés comienza a aumentar, ¿vale? Es decir, tú ya no solamente hacer las fotocopias y el informe, sino que además hacer la entrevista a los pacientes y encima tienes que ayudar a no sé quién en las pruebas médicas. Y no sé qué, y no sé cuánto. Y llega un momento que tu estrés comienza a ser superior de lo que tú puedes abordar, por así decirlo. Entonces llega un punto en el que tu performance baja, porque digamos ya has llegado al punto máximo de estrés que podrías asumir y empiezas como a saturar. Y entonces es en ese punto cuando comienzas a cometer errores, cuando te olvidas las cosas, cuando no tienes las cosas a tiempo, porque tu performance comienza a bajar. Exacto, esa parte se llama distrés. Cuando ese comienzo de la curva que empieza a bajar un poquito, pero que no ha bajado demasiado, seguiría siendo parte del eustrés, porque hay una parte que a lo mejor puedes incluso controlar, pero si el estrés comienza a aumentar mucho, se convierte en este distrés, que es como un estrés negativo. Que es, por ejemplo, que o bien por saturación del mismo trabajo que haces, o bien porque adquieres tareas nuevas que con tu trabajo ya no puedes afrontar o no sabes cómo afrontar. Ahí no hay, o sea, es simplemente que tú sientes descontrol, sientes que no controlas. Sí, digamos. Vale, pero pueden ser ambas funciones, por así decirlo. Lo que tú sientes es que para poder realizar todo lo que tienes que realizar, necesitas herramientas que están fuera de tu control. O que no conoces, o que no tienes, no estás pero ya no que no la conozcas, sino que trabajo. No es que no las conozcas, porque tú a lo mejor antes en la curva positiva de EUS3 no las conocías, pero ahora digamos que no las conoces y no tienes el tiempo para conocerlas. ¿Vale? O sea, el caso da igual, el caso es que tú en tu mente no sientes control, sientes que estás fuera de, bien por exceso, bien porque no tienes los conocimientos adecuados y no los puedes adquirir, o da igual. Sí, digamos que son situaciones en las que te ves abrumado, ¿vale? Desaturado, abrumado y que realmente tú no controlas la situación.
¿vale? Entonces, ¿aquí qué ocurre? Pues aquí al final suele haber situaciones de agotamiento, de fatiga, al final estamos exhaustos. Insomnio, sí. Puedes tener problemas de migrañas, puedes tener problemas de estómago, puedes tener problemas de... Sí. En fin, esto... Y ahora, esto... y ahora explicamos el porqué. Sí. Porque es la fase de distrés. Y esto a nivel laboral, en muchos casos, pues conlleva a bajas o a episodios de bajas médicas. Bajas por depresión, o bajas por enfermedad, o te empieza a salir cosas en la piel, o... Sí, edemas. Sí, son lo que llaman la asitis, lo acabado en dermatitis, Y muchas veces al final acaban también con el burnout, ¿vale? Exacto, o sea, es decir, el final es el burnout. Que al final es cuando un poco la persona pues explota, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, pues bueno, esto sí que es verdad que con esta parte la conocemos. Conocemos todas. Sí, pero esta del burnout lo conocemos los dos. Entonces, ¿qué ocurre? Esto vais a decir, oye, pero estéis muy enfocados en el trabajo. Esto nos puede ocurrir en cualquier momento, ¿vale? Sí, porque es por darle un contexto, pero claro. Digamos que para que vean otros ejemplos donde también se puede ver, cuando haces un examen te puede ocurrir igual. ¿Vale? Si tú haces un examen, tienes que hacer un curso de algo que es súper fácil, que te aburres, que tal, que estás pues en la primera fase de aburrimiento, calma. Cuando realmente tienes que hacer una tarea, un curso ya de algo que te motiva, que te gusta, que bueno, lo ves complicado pero asequible, es el crecimiento de esa curva, ¿vale? Cuando tienes esa motivación para llevarlo a cabo. Que sepas que estás subiendo. Subiendo, exacto. Pero hay veces que a lo mejor te mandan a hacer un curso o tienes que hacer un examen que dices, buah, esto ni de coña lo apruebo porque esto me viene grande. Necesito más tiempo, pero estás ahí, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. Pero ahí es cuando exactamente la curva comienza a bajar, cuando ves que está fuera de tus posibilidades y bueno, pues también se podría ver en los deportistas de alto rendimiento. Hay que realmente equilibrar muy bien esos entrenamientos hasta dónde podemos apretar. Exacto. Porque es muy importante que esto es individual, es de cada uno. O sea, la curva que empieza en un punto y termina en un punto es de cada persona, no es transferible. Ella tiene una curva y yo tengo otra curva. Los dos tenemos la misma curva. Es diferente para cada individuo. Exactamente, pero no acaba en el mismo sitio. Depende de tus capacidades, de tus habilidades, de tus conocimientos. Depende depende de tu también forma de ser. De tu personalidad, de tu... ¿Vale? Claro. Mira, ahora que comentas esto, sí, está muy bien porque es eso, esta curva digamos que es diferente para cada uno. Es una curva de modo general, pero cada uno la tendría que personalizar a su caso. ¿Y cuáles son, por ejemplo, 4 factores que suelen afectar a esta curva en común? ¿Vale? Pues un factor que afecta mucho es el nivel de habilidad. ¿Vale? Según si tú realmente tienes más habilidad en lo que tienes que realizar, te vas a creer que eres más capaz. Entonces digamos que estarás situado o en la parte de calma o en la parte de eustrés. Si tú en cambio no tienes la habilidad o la capacidad para esa tarea que tienes que realizar, es más fácil verte desbordado. Claro. ¿Vale? También dicen que la personalidad influye, ¿vale? Y bueno, dicen que las personas extrovertidas se adaptan mejor al pico de eustrés que las introvertidas, pero en cambio las introvertidas dicen que tienen mejor comportamiento, mejor rendimiento en la parte de calma. En el inicio, el inicio de la curva. Claro, ese inicio que bueno, si hablamos en el tema laboral, pues podríamos pensar que una persona no está haciendo pues todo lo que puede hacer o que está en una fase de aburrimiento, que dices, bueno, pues yo podría dar más, pues digamos que los introvertidos tienen mejor comportamiento que en esa fase, ¿vale? Claro. Luego también afecta el rasgo de ansiedad. ¿Esto qué quiere decir? También afecta digamos lo que confía una persona en sí misma, ¿vale? O sea, es decir, pues al final tú cuánto crees en ti. ¿Cuánto crees que eres capaz de realizar esa tarea? ¿Vale? Esto obviamente para cada tarea y para cada fase de la vida, pues obviamente es una situación personalizada. Y la última es la complejidad de la tarea. Obviamente a tareas más complejas, aunque estés digamos más capacitado, más lo que tú quieras, a tareas más complejas, pues al final más puedes estar
cerca de la parte de distrés y a tareas más sencillas pues de la parte de calma o de eustrés, ¿vale? Por ejemplo, en las tareas más difíciles, claro, invertimos en una tarea difícil nuestro cerebro invierte más recursos cognitivos, necesitan más atención, más memoria operativa, con lo cual externamente necesitas menos presión. O sea, es bueno que haya menos presión porque la dificultad ya en sí te genera bastante... eleva tu estrés, la propia dificultad. Y porque si hay presión, ¿no te consume recursos también esa presión? Espera, voy. Pregunto, Claro, ¿qué ocurre? Que si ya el trabajo es difícil, por ejemplo, necesitan menos presión. Pero, por ejemplo, en los trabajos que son muy rutinarios, muy tal, lo que necesitas es presión externa para generar ese movimiento, esa motivación. Necesitas presión externa. La presión externa lo dejo ahí, cada uno que se monte lo que quiera. No se trata de que un jefe esté con un látigo, no, sino que tú mismo puedas ponerte, por ejemplo, música motivadora. Si te sientes que estás deshecho y tal, la propia música te puede levantar, te puede dar esa presión externa que necesitas. Pero puede ser, esto puedes verlo en el ámbito laboral o lo puedes ver en el gimnasio, por ejemplo. Por ejemplo, o en tu propia casa, o en fin, que tú mismo puedes ver, o sea, esta tarea, hemos dicho de enfocarla al trabajo porque es donde mejor se puede entender, sí. Pero que es en la vida, en tu rutina diaria, en tu tal, pues si vas al gimnasio y te pones música de chill out, pues realmente te presentas en el gimnasio como paz, amor, a mí lo que me apetece ahora mismo es... ¿Vale? Sin embargo, te ponen música de esto así, boom, boom, boom. Y por ejemplo, en el gimnasio, cuando tú comienzas el gimnasio, a lo mejor no te hace falta motivación externa, porque ya la propia tarea te demanda usar las máquinas, hacer el ejercicio. Claro. Pero cuando tú ya, digamos que has ido al gimnasio un montón de días y ya estás ahí levantando las pesas y como que te aburre, te hace falta esa motivación externa. Eso es. Entonces, claro, que hay que entender que eso es así. Es como que si el trabajo demanda demasiado de tu interior, de tu mente, no necesitas presión externa. Ni de jefe, ni de entorno laboral, ni de entorno familiar. La presión externa no tiene por qué ser negativa. No, ¿vale? No, es exactamente, que nos vamos a presión negativa. Pero, por ejemplo, para hacer un caso más... bueno, mira, en un trabajo, por ejemplo, en un trabajo de producción, una presión positiva podrían ser las primas, ¿no? Llegar a ciertos objetivos para que tú puedas cobrar más, por ejemplo. Es una forma de presión que, bueno... No, o sea, es decir, tú tienes tu sueldo... Vale, pero por ejemplo, es decir, tú tienes tu sueldo base, pero si quieres a lo mejor tener un plus de productividad, pues bueno, te dan esa motivación. Nadie te está forzando nada, por ejemplo. Vale, sí, aceptamos barco. Vale, por poner un ejemplo, que se entienda. Aunque no nos queremos meter en ese sistema si nos parece adecuado, sino si es un sistema neutro. Por ejemplo, ¿vale? Un caso que a mí me gusta más, es por ejemplo que te sientas parte de lo que estás haciendo. Que de alguna forma la compañía te transmita que eres parte de lo que estás haciendo, que eres parte del global, que te sientas motivado desde el punto de vista, no soy un número en la empresa. Pero sabes que eso a nivel empresarial es más costoso y más complicado. No quiere decir que no esté de acuerdo contigo. O sea, me mola el mundo idílico, ¿no? O sea, está bonito. Está precioso. Y un ejemplo también, por ejemplo, de una presión positiva podría ser en el gimnasio, pues por ejemplo, tú empiezas en el gimnasio, ¿no? Y al principio hay aburrimiento. Y cuando ya al final te sabes los ejercicios, llevas varios meses, pues ya no avanzas, es más repetitivo, pues por ejemplo si vas con un compañero y entonces ya hay una motivación externa, venga, una más, venga, no sé qué, venga, un poco más de cinta, un poco más de... Y entonces al final hay una motivación positiva de un compañero, del entrenador, de... Claro, ¿vale? A ver, esto es autoconocimiento igual, o sea, tú sabes lo que puedes necesitar, depende de también si eres introvertido o extrovertido. Claro. Necesitas motivación en un punto o en otro. Sí. O no la necesitas en un punto y si en otro. Sí, vale. O a lo mejor tú puedes decir, oye, es que yo voy al gimnasio a relajar mi mente. Entonces déjame de motivación, ni de estrés, ni de nada. Vale, también es válido. Es conocimiento general, ¿vale? Que nos sirve para el día a día. Bueno, explicamos lo del eustrés y el distrés. Claro, lo que yo iba un poco a exponer también es que, claro, hemos dicho
esta, vas a decir, vale, oye, esta gráfica que traéis está muy chula, pero ¿cómo medimos ese estrés y esa performance? ¿No? Es un poco, obviamente en el pico sabemos que en performance va a estar en el 100% y abajo va a estar 0. ¿Cuál es el 100%? Pero ¿y esto que hemos llamado estrés, cómo se mide? Vale, pues bueno, esto que hemos llamado estrés, lo que dicen los científicos es que es nivel de excitación cortical. ¿Vale? Entonces esto lo que dicen es que el 0 sería cuando estamos profundamente dormidos, en sueño profundo. ¿Vale? Y el final de la curva pues sería, digamos, en ese estrés negativo máximo, pues que cada cual pues de no poder más, ¿vale? De esas situaciones que son inabordables, y lo estamos enfocando al ámbito laboral, pero te puede ocurrir puntualmente en una situación de tu vida, ¿vale? Entonces, quitando lo que viene siendo calma, que es el comienzo, todo lo demás es estrés, ¿vale? Y entonces el estrés hay que tenerlo en cuenta que es una respuesta fisiológica y psicológica de nuestro cuerpo. El estrés, porque el estrés, ahora parece que todo el mundo odia el estrés. Está de moda. El estrés es necesario. Por eso hablamos de ello, ¿no? Sí, bueno, está de moda. Y el estrés es necesario. El problema es que ya no nos hace falta de la manera en la que se hacía falta en la antigüedad, ¿vale? Digamos que volvemos a ese hombre o mujer primitivos, ese cazador, ¿vale? Que se encontraba con un problema, ¿vale? Con un león, con un elefante, con algo que hubiera que reaccionar, ¿vale? Y entonces ahí había dos reacciones principales, lucha o huida, ¿vale? Para sobrevivir tenías lucha o huida. Entonces tú, para tener tu performance máximo, y nunca mejor dicho, ¿qué necesitabas? Necesitabas que tus músculos estuvieran al 200%, ¿vale? Entonces tu cuerpo lo que hacía era modificar, o sea, ese estrés modificaba todo tu cuerpo para que tus músculos estuvieran lo más fuertes posibles y tú tuvieras la mayor probabilidad de éxito en esa lucha-huida. Una de las dos, daba igual que huyeras o que luchases, te hacía falta lo mismo. Entonces digamos que ese estrés ponía a tu cuerpo en un momento que te dieran la posibilidad máxima de éxito. ¿Y qué hacía? Pues lo primero que hacía es que el corazón se aceleraba. El pulso cardíaco, la presión arterial, aumentaba también. Aumentaba el nivel de glucosa en la sangre, ¿vale? Y se inhibía procesos tipo la digestión. Entonces, claro, esto en esos momentos era súper útil, porque eran al final momentos puntuales. No nos perseguía un león 24 horas. No, era puntual. Era puntual, ¿vale? Y este pico de estrés que generaba el cuerpo, luego el cuerpo a lo largo de las horas era capaz de asimilarlo o regularlo. De regularlo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hoy en día no estamos en esas situaciones. Entonces, claro, que tu cuerpo se ponga en este estado todos los días, pues digamos que no es sano para el cuerpo. En ciertos niveles sí, pero no. Que ahí viene el eustrés con el distrés. El claro. Eustrés es la parte positiva del estrés. ¿Por qué? Porque tú necesitas, de hecho el cortisol es una glándula, es una hormona que está regulada también con el tema de los ritmos circadianos. O sea, realmente necesitamos cortisol para levantarnos, es un pico. El cuerpo genera un pico de cortisol para que te actives por la mañana. Entonces arrancas el día y ya todo se regula, o sea, va todo autorregulándose. Y por eso cuando te vas a dormir y hay noches que estás muy acelerado, no puedes dormir. ¿Por qué? Porque has hecho algo, has visto una peli de acción. Hay gente que hace deporte y no puede irse a dormir después de hacer deporte. ¿Por qué? Porque su cuerpo sigue acelerado. ¿Eso qué es? Cortisol. Vale, entonces, aparte del cortisol hay otras, que es lo que decías tú, hay otras hormonas también que se liberan. O sea, el cortisol, básicamente, ahora está de moda también el cortisol. Con el tema del estrés, pues está de moda el cortisol porque es la hormona principal que esto. No. O sea, vamos a ver, que aquí no somos médicos ni leche, pero lo puedes encontrar en internet fácilmente. O sea, nuestro cuerpo cuando tiene esos picos de estrés, ¿qué hace? Que el límbico coge el control, la amígdala lanza señales
hacia las glándulas adrenales o suprarrenales que están por aquí por detrás por la espalda y se libera cortisol, se libera adrenalina y otras hormonas que están relacionadas con el tema de los órganos sexuales, pues como la prolactina, testosterona, estrógeno, todo eso se altera completamente. ¿Por qué? Porque el cuerpo ha entendido que tiene una urgencia, entonces necesita que toda la masa, todo lo que es la sangre, vaya directamente a nuestras extremidades y transporta pues todo esto, el cortisol y el glucagón se llama, liberan glucosa a la sangre y va a los músculos, entonces se potencian mucho los músculos, pero todos los órganos, los demás órganos, sí, el digestivo, se paran, por así decirlo. Se paralizan, el crecimiento del pelo se para, la hormona del crecimiento se ralentiza, tu sistema inmunológico se ralentiza, el cortisol inhibe el sistema inmunológico porque el cuerpo entiende que no es un ahorro energético. Que no lo necesita ahora mismo. No lo necesita, entonces directamente lo desactiva, es algo increíble. El cuerpo entiende que tienes que hacer una tarea de vida o muerte y entonces pone a tus músculos al mejor rendimiento, en su mejor capacidad. Sí. Entonces tiene que parar ciertas cosas. Claro, esto es un proceso que en el eustrés, que es el que utilizan los deportistas sobre todo, potencias esa parte de toda la descarga de glucosa a sangre para potenciar tus músculos en un momento dado, pues a base de por lo que trabajan los coaches con ellos. Pues a base de trabajar esa parte, de decir, en el momento que lo necesito, que el cuerpo me lo dé. Y luego a relajar. Hay que entender que ese eustrés es útil, es motivacional, ¿vale? Es el que nos hace dar un poquito más, es el que nos hace seguir trabajando en la tarea o sea, cuando tú estás en eustrés, por así decirlo, digamos que estarías feliz, estás a gusto con lo que haces, porque das más de sí, pero te ves capaz. Claro. Aunque tú estés estresado, tu sensación es positiva. Claro, porque ¿vale? El nivel de estrés no es el máximo o no lleva tanto tiempo en sangre, por así decirlo. Son picos de estrés que tú recibes, picos de cortisol, picos de la adrenalina. La adrenalina lo que hace es que la adrenalina lo que hace es que acelera todo el ritmo de todo. La energía generada es proporcional al objetivo que tiene que cumplir. ¿Vale? Es como que lo que generas... Eso te ha quedado muy chulo, pero no sé qué significa. Que lo que generas es proporcional a lo que tienes al resultado que tienes que obtener. Vale. Cuando todo eso que generas te desborda, entonces es cuando estaríamos en distrés. Exacto, cuando se pasa de... La energía que generas, la energía, neuropéptidos, lo que sea, es proporcional al esfuerzo que tienes que hacer. Vale, muy chulo, ¿vale? Pero... Vale, bien. Vale, esto es el eustrés. O sea, el eustrés es el pico de cortisol y adrenalina que necesitamos en un momento determinado. Punto. Sí, punto. Y de hecho, potenciar el eustrés en tu vida es positivo. Es positivo. ¿Vale? Si tú a lo mejor dices, oye, es que yo estoy en un trabajo que llevo mucho tiempo y estoy en calma, ¿vale? Y por lo que sea, pues aquí digamos que ya lo controlo y bueno, pues a veces me aburro un poco, pero ¿qué hago yo en mi vida para tener un poquito de eustrés y poder mejorar, ¿vale? Pues hay cosas que puedes hacer, como aprender a tocar un instrumento o aprender un idioma nuevo, porque son pequeños... Enfrentarte a retos en la vida. Retos, pero alcanzables, ¿vale? Sí. Entonces, claro, obviamente, oye, voy a aprender un idioma nuevo, ¿vale? Al mes no lo vas a estar hablando perfectamente. Sí. Bueno, no sé si sabes 10 idiomas, a lo mejor sí, pero quiero decirte que también con retos asequibles, ¿vale? Pues, por ejemplo, hay un montón de academias que van año a año. Esos suelen ser cursos asequibles para las personas. Sí. Si eres uno de los que sabe 10 idiomas, ponlo ahí. Sí. Joder, es algo... Sí, nos sorprendería. Entonces, pues, por ejemplo, probar cosas nuevas. Eso genera un poquito de eustrés porque no tienes el control. Porque tú sales de tu zona de confort. Entonces, cuando tú sales de tu zona de confort, hay picos de cortisol. Porque te mantiene...
es una alerta que tiene tu cuerpo. Claro, de que estás haciendo algo distinto, algo nuevo, algo novedoso. Entonces tu cerebro se pone en alerta, como diciendo, estamos en un sitio desconocido, ¿qué hacemos en esta ciudad? Vale, entender que incluso cuando viajas, pues tienes picos de cortisol porque estás enfrentándote a cosas nuevas. Entonces, o porque te pierdes, genera. Porque no encuentras el sitio al que tenías que llegar, porque Exacto. se hace de noche. Y eso es todo positivo, eso es todo positivo. Siempre que tú manejes la situación, ¿vale? Es decir, siempre que... Hombre, si te secuestran, no. Claro, por ejemplo, ejemplos reales que podemos practicar, por ejemplo, el eustrés. Hacer deporte en grupo, aprender el instrumento un idioma, hacer cosas nuevas, organizar, pues, por ejemplo, un evento social, pues a lo mejor una fiesta de cumpleaños, que dices, uy, ¿cómo lo organizo? Pues bueno, son cosas que al final, al principio, pues generan un poquito de ese estrés positivo, pero sabes que puedes, ¿vale? Incluso ascensos laborales en los cuales tú sabes que estás capacitado y que puedes manejar la situación. También te genera ese eustrés positivo porque no te lleva a la monotonía. Porque hay veces que en el trabajo, cuando nos lleva al aburrimiento, no es que digamos que estemos súper capacitados para la tarea que hacemos, sino que la llevamos haciendo tanto tiempo que ya la tenemos tan controlada porque al principio no la conocíamos, pero que ya cuando llevamos tantos años haciendo que está bajo control. Venga, vale. ¿Vale? Pasamos al distrés, porque vale. Y ya acabamos. Vale. ¿El distrés qué es? Claro, es ese estrés negativo. El distrés es cuando esos picos de cortisol no paran. Y estás constantemente punzando picos de cortisol, picos de adrenalina. Al final lo que genera en tu cuerpo es una desregularización total de tu cuerpo. Acabas teniendo problemas de todo tipo. ¿Cómo se produce el distrés? ¿Por qué está tan de moda ahora esto? Sobre todo Claro, nosotros vivimos una sociedad muy estimulada. Ahora mismo vivimos una sociedad con muchos sobreestímulos. Es estimulada y sedentaria también, ¿no? Las dos cosas, sí, pero sobre todo los estímulos. Por ejemplo, hace 200 años, 100 años, tú no sabías lo que pasaba a 100 kilómetros de tu casa. Ahora no es que no sepa qué pasa a 100 kilómetros de tu casa, es que ahora sabes lo que está pasando en la otra parte del mundo. ¿En casa de tu vecino? No sabes lo que pasa. No, sí, por las redes sociales. Vale, también es verdad. Sabes lo que está haciendo tu vecina, tu vecino. Y también en la otra parte del mundo. Y también en la otra parte del mundo. Eso es un sobreestímulo para el cerebro. Vale, entonces si no lo controlas tú, te controla a ti. Uy. He quedado solo eso, ¿eh? Sí, ha quedado... ¿Qué quiere decir esto? Que todo parte de los pensamientos. O sea, tú al final, si tú piensas que, como una vez en una conversación tomando una copa, me dijo un amigo, y te pido perdón si llegas a ver este vídeo, cuando empezó la guerra de Ucrania, me dijo que estamos en guerra. Y estábamos los dos con una copa de vino en un bar. Y yo miré así a mi alrededor y dije, pues a mí no me lo parece. ¿Vale? Quiero decir que tú oyes las noticias y tu mente ya empieza a crear una situación que no es la que estás viviendo en el momento, pero en tu mente se está creando. Entonces eso te está generando... Que no quita que no nos preocupen las situaciones de esos países. Por supuesto. Pero afortunadamente, aquí donde estamos, en España, en nuestro caso, si hay una guerra en Ucrania, no vas a tener el estrés de que te bombarden o de que te haya disparos, claro, o cosas. Ese estrés, por ejemplo. No nos metamos, o sea, no quiere decir que te vuelvas insensible, no se trata de eso. No nos pongamos en el blanco o negro, sino decir cuál es mi presente. ¿Cuál es mi presente? ¿Cuál es el presente que yo tengo hoy? Y porque también hay veces que conocer muchos hechos que no podemos hacer nada para cambiarlos solo nos genera ansiedad. Claro, pero vamos a algo más real. Tu compañía, la empresa donde tú trabajas, la adquiere una más grande. Vale. Claro, si tú, por ejemplo, dices, me van a despedir, no sé qué va a pasar, no sé qué, empiezas a generar eso y lo que te estás generando con esos pensamientos es estrés. Cuando tú no sabes lo que va a pasar, posiblemente lleves razón, pero no lo sabes, o sea, no puedes... ¿Pero qué estrés genera? ¿Eustrés o distrés? Estás generando distrés en ese momento. ¿Y si eso te hace ser a lo mejor más productivo porque dices, van a hacer recortes? Pero ya no son esos pensamientos. Vale.
Sería un ¿qué puedo hacer yo para seguir en la compañía? Es leche. Esto es una oportunidad para ver si me ascienden, no sé qué. El pensamiento, o sea, el hecho es el mismo. La compañía ha sido absorbida por otra. Pero una persona puede pensar, me van a despedir, esto no puede ser, patatín, te ves en la calle, te estás creando literalmente en la calle. Y la otra persona puede decir, joder, esto puede ser una oportunidad para poder fomentar, esta empresa tiene mucha potencia, mucho dinero, joder, si han querido esta empresa, la verdad es que vienen con ganas. Si empiezas a decirte eso, te estás generando eustrés, un estrés positivo. ¿Estás generando en los dos casos estrés? Sí, pero el uno te alimenta, te potencia, y el otro no hace nada más que inyectarte y te destruye. Te está destruyendo porque te está inyectando demasiado cortisol que tu cuerpo no es capaz de ir y hay que entender que es muy regularizando. Hay que entender que es muy importante que cuando tenemos estrés, como hemos dicho, ciertas funciones de nuestro cuerpo se paralizan para potenciar otras. Esto en momentos puntuales puede ser apto, puede ser bueno, pero digamos que si esto se prolonga en el tiempo, lo que hace, por ejemplo, pues es que tengas malas digestiones, que empieces a tener problemas de estómago, de hecho, que empieces a tener problemas inmunológicos, que lo tienes que lo tengo apuntado. ¿Apuntado? Sí, he vuelto a coger notas. No sé qué me pasa últimamente, que estoy cogiendo notas porque, claro, no quiero que se me olviden cosas y estoy cogiendo notas. O sea, es algo que estoy cambiando. Ahora me entiendes un poco a mí al principio, ¿no? No sé, pero no sé cuánto tiempo voy a aguantar. Lo que hay que entender es que el estar sometidos a estrés constante, nuestro cuerpo lo que hace todo el tiempo es, porque nuestro cuerpo no entiende de ese estrés, simplemente reacciona. Entonces, potencia, por ejemplo, los músculos, pero deja ciertas funciones estancadas, como es la función digestiva. Por eso surgen tantos problemas estomacales o digestivos o de los intestinos. Por eso ahora está tanto de moda los probióticos, porque al final es para reforzar todo esto. ¿Qué ocurre también? Pues, por ejemplo, el sistema inmunológico empieza a funcionar peor. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que somos más propensos también a ponernos malos. Mira, es que esto mola. Mira, el cortisol lo que también hace es que altera una hormona que se llama histamina. Esto va a sonar. Esta hormona se encarga, es una hormona neurotransmisora que está relacionada con las alergias y las intolerancias alimentarias. Wow. Sí. Vale, me callo. No, está genial, está genial. Bueno, entonces pues es eso. Al final el distrés, ¿qué es lo que nos genera? Pues al final nos genera, aparte de que estemos más abrumados, con más ansiedad, que estemos más irascibles, ¿vale? Pues al final nos genera también, digamos, insomnio, falta de concentración, ¿vale? No somos capaces de memorizar tan bien. Esto no sé si os ha pasado en momentos de vuestra vida que no reteníais, que dices, joder, ¿qué me ocurre? Que parece que no retengo. Puede ser también causado por ese distrés, ¿vale? Y al final también nos puede dar pues dolor de cabeza, enfermedades autoinmunes, ronchones, bueno, claro, lo típico. Lo importante la diferencia de lo más importante desde mi punto de vista, esto como siempre es nuestra opinión, como no os creáis nada, esto podéis investigar y sacar vuestras conclusiones. Lo más importante que yo veo, lo más relevante entre el eustrés y el distrés es la cantidad que mantienes en el tiempo. Si tú metes picos de cortisol, que lo necesitamos, picos y luego regulas porque la hormona, el cortisol tiene un tiempo en sangre, o sea, se dispara a través de las glándulas estas que he hablado antes, las suprarrenales, se dispara y eso tarda un tiempo, no sé, unas 8 horas aproximadamente. Esto creo que se lo oí decir a Marian Rojas. Creo que es en torno a las 8 horas cuando se pierde vuelve a regularse. Entonces, si tú no llegas a regular, o sea, tienes ese pico y enganchas con otro pico, lo que estás es machacando a tu organismo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando tú en el trabajo estás completamente, que tu jefe mal, que tus compañeros mal, que el tráfico mal, que la vida social, la vida en casa acabas con problemas con tu pareja? Y hay que recordar que hoy en día, mayormente, el estrés está causado por factores mentales. Sí. ¿Vale? Ningún lon.
ningún león persiguiéndolo realmente. Exacto. Entonces, igual que en la antigüedad, en el pasado, con el hombre primitivo, digamos que ese estrés era más físico, ¿vale? Hoy en día es más mental. Más mental. Entonces, y más social. Muchas veces social. La diferencia entre el eustrés y el distrés radica en nuestra mente. Pero ¿qué quiere decir? ¿Que nosotros nos provocamos el distrés? No. Principalmente la diferencia entre el distrés y el eustrés es que cuando tenemos estrés y sentimos, vemos que la situación está bajo control, que podemos abordarla, normalmente suele ser eustrés. Pero en cambio, cuando esa situación no la podemos abordar, depende de cosas externas a lo que nosotros no tenemos acceso, ¿vale? Ahí que hay veces que en las empresas ocurre pues que hay alguien de baja y entonces te crea mucho distrés porque el equipo tiene que sacar el trabajo y no puede. O al final, o porque hay más trabajo y hace falta reforzar el equipo, pero aún no ha llegado esa persona. Entonces, hay veces que cuando te lo tomas. Sí, cuando tú ves cuando tú sientes que la causa es externa, que ajena a ti, que tú no puedes hacer nada, eso es cuando te genera el distrés, ¿vale? Que es cuando te llega ese agobio, esa bruma. No, y también, ¿vale? Por ejemplo, en tu vida social, pues claro, tú al final vives en un piso, vives en una casa, tienes unos gastos, tienes una hipoteca, tienes tal, te ves que no llegas, entonces te empiezas a autogenerar problemas que aún no han pasado, te ves en la calle, te ves quitándote el piso, esto es muy común, no sé qué, cuando aún no ha ocurrido. En vez de pensar en qué soluciones puedes tomar. Exactamente, te centras en lo negativo que te puede ocurrir y no te centras en cómo buscar soluciones alternativas. De echar una mano a alguien, de buscar otro trabajo, o hacer horas extras, de reducir tal, de vender el coche y moverte en no sé qué otro medio de transporte, no sé, 1000 cosas que se te pueden ocurrir que no se te ocurren porque estás centrado en cómo pagas la hipoteca. O estás centrado en que ya te han echado de la casa y estás viviendo en la calle, sí, cuando no ha ocurrido aún. Exactamente, es que eso, o sea, esto, quien está muy en la inconsciencia y con todo el perdón del mundo, porque venimos de ahí, ¿vale? Lo primero que quiero decir es que venimos de ahí. O sea, lo que yo estoy diciendo no me lo estoy inventando, es porque he pasado por ahí. O sea, sé lo que digo, sé lo que digo porque lo he experimentado. Entonces, cuando estás totalmente inconsciente... Tiene experiencias que le avalan. Sí, exactamente, las tengo. Y no es plan de contar ahora aquí nada, pero las tengo. Entonces, tú, claro, realmente desde la inconsciencia, no sé lo que iba a decir... se me ha ido, me he perdido, no sé qué iba a decir, era algo relacionado con la hipoteca. ¿Y por qué? No me acuerdo. Estabas en el caso de que el tipo pensaba en que le iban a echar, en la hipoteca, en no sé qué tal, en vez de pensar en qué soluciones podía abarcar, de buscar otro trabajo, de... Exactamente, pero no sé por qué iba esto. Bueno, es igual, creo que ha quedado claro que o sea, realmente los problemas están en nuestra cabeza, no están en la realidad, hasta que no suceden en la realidad, que es cuando ya, entonces dices, vale, ya ha sucedido, tengo que poner remedio, pero si no sucede, tú lo estás creando en tu mente, no es real, entonces eso te provoca esos picos de cortisol constantes, ¿vale? Y bueno, yo para terminar me gustaría también decir que parece que hemos sido un poco catastrofistas con esto del estrés y el cortisol, ¿vale? Pero hay veces que esto es muy útil, ¿vale? Y vamos a poner el siguiente ejemplo, un poquito de cierre, si te parece. Pues, por ejemplo, tienes que hacer un trabajo o tienes un examen, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que te faltan, pues imagínate, 2 meses para el examen o para entregar el trabajo. Pues tú al final, ¿qué haces? Pues al principio no haces nada porque queda un montón de tiempo. Entonces digamos que tú estás en calma. Y cuando se va acercando la fecha, ¿qué ocurre? Que sientes ese estrés que te motiva a ponerte en marcha, pero no solamente eso, sino que cuando queda mucho tiempo tú intentas estudiar y te distraes con todo, con el móvil, con la tele, con lo que sea, pero cuando te queda poco tiempo, sientes ese estrés que te motiva, que te sientes más concentrado, ves cómo focalizas más, cómo el día te cunde más, cómo te gusta, cómo vas entendiendo las cosas. Eso es el eustrés positivo. Y seguro que lo habéis sentido todos. Es en plan, pues cuando estás estudiando los días de antes, pero no sé, que te pasas todo el día en la biblioteca,
pero bien, a gusto, sin distracciones, que te cunde el tiempo, que lo aprovechas, que, ¿vale? Eso sería el Eustres, ¿vale? O es... Y hay que centrarse en conseguir Eustres, punto. Sí. Ha quedado, como cierre ha quedado bien. Sí. Bueno, pues nada, vale. Esperamos que hayáis encontrado este tema pues interesante. Lo hemos traído un poquito pues para haceros reflexionar, ¿vale? ¿Quieres hacer tú el cierre ya que has comenzado? No sé. Es que no sé qué decir más. Bueno, pues eso, esperamos que hayáis... Es que tú hablas mucho, o sea, tú es que te gusta hablar, te sientes cómoda hablando y explicando y no sé qué. A mí me cuesta, a veces me cuesta explicar. Sobre todo cuando tengo que estar leyendo aquí ¿cómo era esto? Y yo no sé qué, y me pierdo aquí en las palabras. Mi mente no asocia tan bien. Tenemos inteligencias diferentes. Bueno, que ¿no? Nada, que nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, neutros.